La mañanera de Ángel dominical, domingo 16 de mayo del año en curso, el año 2021. Voy a tocar una vez más un tema que ha cobrado actualidad y el cual ya he tratado en ocasiones anteriores, pero ante las palabras que rayan en la locura por parte del presidente López, creo que vale la pena repetir lo que ya hemos comentado y que seguramente usted ya sabe. Mire, el presidente prácticamente desde el principio de su gobernación ha estado jugando de manera perversa con esto de la reelección. Yo no me voy a reelegir porque soy maderista. No, y yo no me voy a reelegir porque yo soy un demócrata. Y así, expresiones, palabras más, palabras menos, que rondan alrededor de exactamente lo mismo. ¿Y cuál es ese mismo? Que el presidente adopta la actitud de un bravero de cantina, de perdonavidas, como ese bravero de cantina, y no te quiero madrear porque me das lástima, ¿no? Adopta él la posición de, no se preocupen, hombre, no me voy a reelegir porque no quiero, no porque no pueda, puedo, pero no, soy demócrata, pues. No es cierto. Para empezar, el presidente no es un demócrata. Segundo, es un perverso mentiroso. Y tercero, es un ignorante de lo que establece la Constitución. Ahorita lo voy a leer. Y también desprecia las consecuencias que tendría para la estabilidad política del país y también para la estabilidad económica el que hiciere el menor intento por cambiar la Constitución. Vamos a ver. El artículo 83 de la Constitución es preciso en grado extremo. Leo. Es un artículo que tiene escasamente 3 líneas y media. Como decíamos en la primaria, 3 renglones y medio. Dice así. Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y, ojo, y durará en él 6 años. Punto y seguido. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, coma, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, ojo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Es un artículo que ha sido reformado en el 22 de enero de 1927, el 24 de enero de 1928, el 29 de abril de 1933, el 9 de agosto del 2012 y la más reciente, el 10 de febrero del año 2014. Repito esa última frase. En ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. No hay duda alguna. Esto es incluso mucho más preciso que el artículo, que creo que es el 97, el que trata del encargo como presidente de la Suprema Corte y que dice durará o cada 4 años se elegirá, etcétera, etcétera, etcétera. Este es todavía más preciso. Establece el principio de su encargo y el fin, 6 años. Ahora, ¿por qué dice a partir del 1 de octubre? Recuerde usted que se modificó la Constitución para reducir el tiempo que transcurre entre la elección y la toma de posesión, que era julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Se redujo a 3, julio, agosto y septiembre. Por esa razón, aquí dice que a partir ya del 2024 entrará a cumplir su encargo para el cual hubiera sido elegido el 1 de octubre. Pero es muy preciso, 6 años. Y segundo, la última frase es demoledora. En ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. El presidente ya fue electo por la vía del voto popular.
ya fue elegido, perdón, luego declarado presidente electo, y luego, una vez que tomó posesión, ya era en ese momento presidente constitucional. De tal manera, pues, que el que vuelva a ser presidente o extienda su mandato no tiene que ver ese rechazo que promete él, no tiene que ver si tiene valores democráticos, si él adora a Francisco Madero. No, eso es otra cosa, eso son posiciones personales de él. Lo que importa es el texto del artículo 83 constitucional. Ahora bien, alguien dirá, pero Ángel, él puede modificarlo. Sí, claro, puede someter al Congreso de la Unión o al Constituyente Permanente una iniciativa de reforma constitucional que la misma Constitución establece el procedimiento. Dice, que ser aprobado en ambas cámaras del Congreso de la Unión por mayoría calificada, 2/3, pero ojo, de los presentes, y cuando se hubiera registrado quórum. Muy bien, hasta ahí no hay duda, y luego, de ahí lo de constituyente permanente, tendría que recabar la aprobación de 17 legislaturas estatales, es decir, 17 congresos estatales o congresos locales, como se dice también. Y hoy por hoy, y de aquí al 31 de agosto del 2024, mientras dure la 64ª legislatura, que es la que está a punto de a punto de terminar el 31 de agosto, y empezaría la 65ª, no reúne el número de votos necesarios en el Senado de la República. No tiene los números, y a como se ve el panorama, tampoco tendría las 2/3 partes en Cámara de Diputados para iniciar el proceso de reforma constitucional. Ahora bien, hay otro elemento que vale la pena señalar. No se debe legislar para beneficiar a una persona. No se debe legislar para beneficiar a una persona. Esa iniciativa de reforma constitucional para que el presidente actual alargare su periodo, como algunos ingenuos insisten, o volviera a ser presidente en el periodo inmediato posterior, no se puede legislar para favorecerlo. En todo caso, se legislaría para que entrara en vigor eso a partir del año 2030. De tal manera que la única forma en que el presidente de la República actual pudiere continuar en su mandato sería mediante un clásico golpe de Estado, donde las Fuerzas Armadas tomarían el poder y ratificarían al frente del Ejecutivo al presidente actual. No hay otra forma. Repito, no hay otra forma. Entonces, que no ande el presidente con esas babosadas. Es que me dijeron de los trabajadores de Dos Bocas, reelíjase. Y son 30,000, imagínense ustedes, qué muchote, 30,000. Con ese criterio, desde hace mucho, el ingeniero Carlos Slim podría haber sido presidente una y otra vez, porque los trabajadores de todas sus empresas son más de 200,000 trabajadores y empleados. Es decir, el presidente maneja cada estupidez jurídica que lo único que procedería es pensar y aceptar que ya perdió sus facultades mentales. El presidente ya está en el proceso de un enloquecimiento o demencia senil ya franca y evidente. En esas condiciones, ¿qué le pido yo a usted? Cuando el presidente vuelva a tocar el tema de la reelección y diga lo que dijere, no le haga caso, por favor. No le haga caso. El presidente está mintiendo, en el mejor de los casos, que es un ignorante, o es de una perversidad que lo único que exhibe es un estado mental ya de pérdida de toda cordura. Los problemas del país no están hoy y durante varios años por venir en si López se reelige o alarga su mandato. No, no nos equivoquemos. Los problemas de este país
los ha causado este gobierno y específicamente este presidente con sus ideas caducas, acedas, de poder unipersonal y pensamiento único. Nos ha costado muchísimo a la fecha en estos 2 años y poco más de 5 meses. Y tendremos que pagar un precio muy alto para recuperar la situación que había el 31 de diciembre del 2018, que quizá tome 10 o 15 años, y por qué no decirlo, quizá más. Ese es el daño que ha causado el presidente. Eso es lo que votaron más de 30 millones de mexicanos. Y todavía dicen, con todo respeto para su conocimiento nulo jurídicamente hablando de esos 30,000 trabajadores, y yo no vi que hicieran una asamblea, júntense y a ver quiénes votan. Es falso. Son excesos verbales de un presidente populista y demagogo. Esa es la realidad de este presidente de pacotilla que juega con algo que costó muchas vidas hace más de 100 años, durante el periodo que llamamos la Revolución Mexicana. De tal manera que si aquella fue la tercera transformación, como gusta decir él, sufragio efectivo, no reelección, es absurdo que 100 años después, de manera perversa, quien dice adorar a Madero, etcétera, ande con estos jueguitos de palabras que lo único que exhiben, termino, lo único que exhiben es ya su pérdida de salud mental. Ese es el presidente que muchos millones, decenas de millones de mexicanos escogieron. Por favor, no cometan el mismo error con los candidatos de su partido este 6 de junio. Se lo suplico. Piensen, este país no merece 3 años más con esta bola de ignorantes en la Cámara de Diputados como a la fecha, con esta bola de serviles, de lacayos del presidente. No. México debe, en el ejercicio del voto ciudadano, conformar una Cámara de Diputados digna, con especialistas, con conocedores, no con los ignorantes y babiantes apoyadores de López, que se ponen en una ofensa al recinto legislativo a cantarle las mañanitas a López Obrador. Jamás, ni en los peores años del dorado autoritarismo, se vio tanta abyección por parte de los integrantes del Poder Legislativo. Lo espero mañana lunes, una semana más, y no se olvide, mañana lunes, de 9 a 10, en Detona, en el canal YouTube de Detona. Ahí estaremos, Plácido Garza y un servidor, 2 irreverentes, tocando la política y la economía mexicana con irreverencia y sarcasmo. Ahí los esperamos y muchas gracias. Nos vemos mañana.